Buenos días, amados hermanos. La verdad es un gozo muy grande que el Señor nos conceda en esta mañana poder congregarnos para adorar su nombre y estar bajo la ministración de su palabra. Nos hemos gozado en el tiempo de alabanza en esta mañana y ahora clamamos al Señor que Él nos hable por su palabra. En esta mañana tenemos visitas. Voy a dar un saludo en general para todos aquellos que nos visitan por primera vez. Muy bienvenidos. Oramos y deseamos que el Señor les fortalezca y les edifique en medio nuestro. Si son tan amables, vayan en sus Biblias a la primera carta de Juan. Primera Juan, vamos a leer el capítulo 5 y vamos a recorrer desde los versículos 6 al 12. Primera Juan, capítulo 5. Versículos 6 al 12. Dice así la palabra del Señor: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Oramos? Santo Dios, postrados ante ti en esta mañana, deseamos, Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones, mostrando a Jesús, confrontando nuestro pecado. Señor amado, clamamos que en esta mañana estés tú hablando por medio de tu palabra, moldeando los corazones de cada uno de nosotros, y que el resultado sea solo la gloria de tu nombre y nuestro gozo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que queremos identificar algo, nosotros observamos su naturaleza. Quien quiere identificar una fruta, evidentemente observa su naturaleza. Quien quiere identificar una raza animal observa su naturaleza, porque es imposible confundirla, porque hay elementos que son indicativos de lo que eso es.
Cuando desarrollamos la epístola de Juan, estamos viendo que el apóstol Juan está tratando de mostrar la naturaleza de un verdadero hijo de Dios, con el propósito de que haya una comparación clara entre los verdaderos y los maestros gnósticos herejes, que son los que estaban azotando con falsas doctrinas la iglesia en aquel siglo. Entonces estuvimos viendo el domingo pasado las maneras de identificar a un vencedor. Y desde el versículo 1 al versículo 5 de este capítulo 5 de Primera Juan, pudimos observar cuáles eran las marcas que identifican a un vencedor. Pero si usted toma el párrafo que nos toca desarrollar en esta mañana, usted va a notar que hay una expresión repetitiva 9 veces y que es la que indica el sentido del párrafo, justamente por una reincidencia literal. Y esa palabra que se repite por 9 veces es testimonio. Testimonio, testimonio, testimonio. Estamos frente a un párrafo que está detallando el testimonio que Dios Padre da de su Hijo Jesucristo. Y es lo que dice justamente Juan en uno de los versículos que hemos leído, que es el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el tema del párrafo. Es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Y por eso en esta mañana quiero compartir este sermón con ustedes, que justamente se titula El testimonio de Dios acerca de Cristo. Y este sermón va a contener 3 puntos que emergen del mismo párrafo. El primero de ellos se llama los detalles del testimonio y se extraen del recorrido del versículo 6 al 9. Aquí están los detalles de este testimonio. Si es tan amable, usted lo puede volver a leer. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Los detalles del testimonio. En segundo lugar, el propósito del testimonio. Versículo 11, si es tan amable, lo coteja a usted. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el propósito de ese testimonio. Y en tercer lugar, encontramos en el párrafo la respuesta al testimonio de Dios. Y usted lo puede cotejar, si es tan amable, en los versículos 10 y 12. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esta es la respuesta al testimonio. Y como vengo diciendo en la sección anterior, en el sermón anterior, nosotros vimos cuáles eran las marcas que determinan a un verdadero vencedor. Pero Juan también está viendo que muchos de los que estaban en su auditorio
tenían la presión, la necesidad de que se les dijese la importancia de creer en Jesucristo. Esto era porque en realidad, culturalmente, lo que se vivía era la expresión de un verdadero rechazo a Jesús. En el tiempo del ministerio terrenal, Jesús fue rechazado. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Juan está verdaderamente haciendo foco, énfasis, en la necesidad de creer en quien Jesucristo realmente es. Si no hay fe en quien Jesucristo realmente es, la consecuencia es caótica eternamente. El no creer en quien Jesucristo realmente es pagado con pena de eterna perdición. No hay vida en el que no cree en quien Jesucristo realmente es. Entonces Juan está haciendo esto, está mostrando quién Jesucristo realmente es, porque él como apóstol, como sembrador de la verdad, está enfocado en que haya vida, en expandir su reino, en mostrar a Jesús, porque solo por él es que podemos tener vida. Cuando tenemos que desarrollar justamente los detalles del testimonio, Juan comienza mostrando esta expresión en el versículo 6. Este es Jesucristo. La expresión es sumamente imperativa en el griego, porque es tomado de una expresión que es houtos y que señala a este, pero identificando a un personaje, a una persona. Por eso señala a Jesucristo. Este es Jesucristo. Y él comienza justamente de esta manera a proveer un elemento de separación. El punto es que si hay algo que en el mensaje de los gnósticos y de los herejes había, era una confusión con respecto a la persona de Jesús. Esta fue la estrategia diabólica. Pero él comienza a separar y a iluminar. Enfóquense en esa persona. Este es Jesucristo. Y en ningún otro podemos encontrar al Dios Hijo. Eso es lo que impetuosamente declara el griego allí. Él es el único, Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo. Entonces, este es el sentir de esta primera expresión del versículo 6. Este es Jesucristo. Es inconfundible. El Cristo que salva es el que yo les detallo. Es el Cristo del cual el Padre testificó. No el Cristo que presentaba el mensaje hereje de los gnósticos. Porque ese era un Cristo deformado, que a la larga, con toda sutileza, se lo limitaba en su capacidad de ser salvador. Y este era el problema. Entonces, lo que hace Juan es tomar a la iglesia, es posicionarla, enfocarla en ¿En quién? En el que el Padre testificó. Ese es el sentido del párrafo allí. Y ningún otro es el Hijo de Dios. Dios no habló de ningún otro hijo, solo de Jesús. Ese es su Hijo. Pero cuando la palabra dice, este es Jesucristo, sigue diciendo justamente que vino mediante agua y sangre. Entonces, cuando justamente Juan quiere extender los detalles de este testimonio, se dedica a mostrar que en ningún momento el Padre está diciendo que fue creado o que se inició en el ministerio, sino que claramente está usando la expresión, Él vino, ya existía. Entonces, lo primero que hace el Padre cuando testifica de Jesús ahí en 1 Juan es mostrar que es único, que es ese el que Él está testificando y que Él no es creado u originado en el nacimiento humano, sino que Él vino porque ya existía. Y este es el punto, es un verdadero golpe a la mentira gnóstica, porque si hay algo que los gnósticos hicieron es negar la deidad de Jesús, negar la divinidad de Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento siempre se nos habla de que Jesús ha venido a este mundo
Y nunca se nos habla de que Jesús llegó a existir desde su nacimiento en este mundo. Entonces eso no es otra cosa más que presentar al Jesús que salva. Y esto es lo que Juan mismo, escribiendo el Evangelio, nos dice en el capítulo 1 y versículo 14, cuando dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y si usted sigue en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 28, Jesús declaró: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, lo que está haciendo Juan es derrumbar el concepto gnóstico de que Jesucristo es un ser creado por un eón superior y de que es una persona limitada que no es eterno, porque si es creado, no es Dios. Con el solo hecho de que los gnósticos proliferaban a viva voz de que Jesús era un ser superior al hombre, pero creado, automáticamente lo descalifican como Dios y como Salvador. Y lo que Juan está diciendo es esto: miren el testimonio que el Padre da del Cristo que salva y aférrense a Él. Esto es, entonces, en la epístola Juan también dice: para esto apareció. Primera Juan 3:8, y lo hemos estudiado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces habla de una aparición, no habla de una iniciación. Entonces justamente esta expresión que vino es un aporte directivo a la deidad de Jesús. Y la encarnación de Jesucristo es la gloriosa verdad, es la verdad central de la historia redentora y es el fundamento de la vida cristiana. Es imposible que haya un verdadero cristiano que no crea que Jesucristo es Dios y que se hizo carne en este mundo para dar su vida por el pueblo santo de Dios. Entonces, es la venida del Hijo de Dios y de su deidad de la que el Padre da testimonio en este pasaje. Y es justamente lo que ellos necesitan para salir de su error. Entonces, cuando Él da este testimonio, Él ofrece justamente 3 elementos confirmadores, y es lo que sigue diciendo el versículo. Él vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Está bien, y aquí menciona 2. Más adelante menciona el testimonio del Espíritu. Pero acá se dedica a mostrar 2 testimonios a causa, o que son dados a causa de la persona de Cristo. Y son testimonios que el Padre ha diseñado justamente para mostrar la veracidad del Verbo encarnado. Hay distintas interpretaciones con respecto a esto y solamente voy a pasar por algunas de ellas. Algunos hablan de que esa sangre y esa agua es justamente cuando el Señor fue alanceado por los soldados y de allí salió sangre y agua. Y en realidad el contexto del párrafo no estaría indicando esto. Evidentemente no hay necesidad de que el Padre testifique de Jesús o de la deidad de Él con ese costado abierto y que le emane sangre y agua. Es improbable esa interpretación, porque lo que está mostrando es la deidad del Hijo y su encarnación. En segundo lugar, hay quienes interpretan que Él vino mediante agua y sangre se refiere a otra manera de tomarlo, y es agua y sangre, cena del Señor y bautismo. Y en realidad, los teólogos que interpretan que agua y sangre puede ser cena del Señor y bautismo, no están viendo que ese es el testimonio que la Iglesia da de Jesús, no es el testimonio que el Padre da de Jesús. Entonces, por eso es impreciso aferrarnos en esta interpretación. Entonces, no puede testificarse de que Jesucristo es Dios porque de su costado salga sangre y agua,
tampoco puede testificarse de que Jesucristo es Dios por el hecho de que se diga de que en la cena y el bautismo está la figura de el agua y de la sangre. Entonces, ¿cómo entendemos lo que Juan está diciendo aquí? Este es el que vino mediante agua y sangre. Y noten ustedes que hay un paréntesis que es tremendo. Dice, no vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es una redundancia que marca una cota de origen y de fin. Si hubiese una cota abierta al principio, falta el fin. Por eso es que Juan dice, no vino mediante agua solamente, vino mediante agua y mediante sangre. Y entonces, ¿a qué se refiere? Fíjense, los falsos maestros afirmaban que cuando Jesucristo vino, el Espíritu Santo tomó posesión de ese cuerpo y entonces Él fue calificado justamente como un maestro, ¿sí?, de una calidad superior. Pero ellos decían que cuando Cristo fue muerto, el Espíritu Santo se retiró de Él y quien murió en la cruz fue solamente un hombre. Entonces, ahí hay un punto importante para determinar qué quiere decir Juan cuando él hace esta redundancia. No vino mediante agua solamente, vino mediante agua y sangre. Esto está dicho justamente para refutar la herejía que estaba dando vuelta en aquel tiempo de que Jesucristo no fue a la cruz como Dios hecho carne. Eso es lo que ellos enseñaban y por eso Juan está dando esta redundancia. Y entonces, ¿qué significa mediante agua y sangre? Bueno, en realidad nosotros debemos decir que mediante agua es el testimonio que el Padre dio acerca de su Hijo en el momento del bautismo. Porque el sentido del texto es hablar del testimonio del Padre, ¿me entienden la diferencia? Entonces, no nos podemos enfocar en la interpretación en decir un testimonio que la Iglesia da. Es el testimonio del Padre. Entonces, ¿dónde en la Biblia tenemos testimonio del Padre para con el Hijo? Dice la palabra en San Mateo 3:13 que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan había estado como precursor del bautismo de Jesús, predicando un bautismo de arrepentimiento, y todos los que salían a bautizarse en el bautismo de Juan se asociaban con la necesidad del arrepentimiento. Y allí llega Jesús. Es por eso que Juan quedó tan impactado, porque llega Jesús a ser bautizado en un bautismo que tiene indicaciones de arrepentimiento. Es como que Jesús dice, vos que sos impecable y sin pecado venís a bautizarte, ¿de qué arrepentimiento me hablas? ¿Cómo te quieres asociar con la figura del arrepentimiento que es el bautismo de Juan? Y es por eso que Juan le llama mucho la atención que el Señor venga, pero el Señor dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Y Él se asocia con la misma figura del arrepentimiento. Él viene a predicar el arrepentimiento del pecado porque el reino de los cielos se ha acercado y Él va al bautismo. Y es esta la cota inicial que Juan dice. Acá está el testimonio. Él no vino mediante agua solamente, vino mediante agua y sangre. Aunque no tenía pecado Cristo, era necesario que fuese bautizado. Y al hacerlo, Él se identificó públicamente con los pecadores. Porque Él venía a dar su vida por los pecadores, los miembros del pueblo santo. Entonces, en esta perfecta obediencia de Jesús, encontramos la primera figura, el agua. Allí es donde Dios testifica de Jesús como Dios encarnado. ¿Cómo lo hace? Dice que cuando Él subió del agua, los cielos fueron abiertos. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma. Se posó sobre Él.
Entonces el Padre, hablando desde el cielo, dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, óiganle a Él. Este es mi Hijo amado. Aquí está el testimonio de Dios de que este es el Hijo de Dios hecho carne. Entonces Él vino mediante agua. Aquí está el testimonio que el Padre da de Jesús. Dice en San Juan 1, 32 al 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Después del testimonio visual que diera de Jesús, por medio del Espíritu, el Padre ofreció esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y entonces ahí podemos entender qué dice la palabra en el párrafo. Entonces esto concuerda con el antiguo pacto, el cumplimiento del Salmo 2:7 y de Isaías 42:1, que expresaron la aprobación que el Padre hacía del Hijo y la confirmación de Él como el Mesías. El antiguo pacto venía hablando de que sería confirmado por el Padre como el Mesías, y es esto lo que ocurrió en el bautismo. Y es a esto a lo que hace alusión Juan cuando dice: Él vino mediante agua. Aquí el Padre da testimonio de Él. Entonces, así como el Padre dio testimonio en el momento del agua, del bautismo de Jesús, de que Él era el Hijo de Dios, también dice que Él vino mediante sangre. No mediante agua solamente. Esa frase es absolutamente indicativa de una defensa de Juan frente a la falsa doctrina gnóstica que decía que Cristo fue poseído por el Espíritu cuando entró en su bautismo, porque es lo que se vio allí, pero que antes de llegar a la cruz el Espíritu lo abandonó. No, hay un testimonio y es la sangre, y este es el testimonio de su muerte. Entonces lo que Juan hace es destruir esta falsa enseñanza gnóstica de que el Espíritu Santo dejó a Cristo y que Él fue solamente como un hombre a la cruz. No, Juan dice, es no mediante agua solamente, mediante agua y sangre. Y es que cuando Cristo llega a la cruz a derramar su sangre, allí hay un testimonio de su divinidad. Y el testimonio de su divinidad es claro en el Nuevo Testamento. Dice que la tierra tembló en el momento que Él expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Noten ustedes, estar en medio de un sermón por allí y que ocurra algo sobrenatural, o estar frente a la crucifixión, vuelen con su imaginación. Y que de bien que está la tierra quieta y experimentando ese hecho cruel, comienza un temblor que parte la tierra. Y ese temblor que parte la tierra, parte un templo, un edificio grandísimo, de paredones anchos, como se construían antes. Y el cielo, en un horario en donde normalmente brilla la luz, se oscureció y se hizo de noche. Él no vino mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dios estuvo con Él en el bautismo, como estuvo con Él, testificando de Él en la cruz. Entonces, este es el testimonio que el Padre dio de su Hijo Jesús. Y todos los eventos que ocurrieron sobrenaturales confirman la deidad de Jesús. Es por eso que Juan dice esto. Y es tremendo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando Pedro manifestó a los reunidos en la casa de Cornelio: vosotros sabéis cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es el testimonio apostólico de que Dios testificó por la presencia del Espíritu en la vida de Jesús, la deidad de Jesús.
El Espíritu Santo es el otro que testifica. Y esto es lo que Juan está mostrando. Es el testimonio que hace evidente la divinidad de Jesús y su encarnación. El agua, la sangre y el Espíritu. El Espíritu Santo fue el que trabajó en él y estuvo en él, acompañándolo en su ministerio de una manera incondicional. Y es eso lo que Juan está diciendo aquí. El punto es que nos lleva a identificar al verdadero Cristo que salva. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Entonces, la confirmación que sigue de que tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, concuerdan a la perfección. Y demuestran de una manera convincente, irrefutable, que el Cristo es el Hijo de Dios. Sé de que hay mucha controversia porque a este texto se le llama la coma juanina. Y esta coma juanina fue insertada, es un expurio insertado en la Edad Media. No obstante, esa coma juanina, insertado en la Edad Media, no atenta en nada contra la doctrina de la Trinidad y dice la verdad. Pero debemos decir lo que es. Hay todo un análisis que se hace con respecto a los manuscritos para entender lo que pasó con este versículo 8. No obstante, en nada atenta contra la manifestación que el Señor, el Padre, hace de su Hijo Jesucristo. Y entonces, de esta manera, encontramos quién es ese Jesús. Jesús es el Dios hecho carne, testificado por el Padre en el momento del bautismo y en el momento de su muerte. Allí dice el centurión, este verdaderamente es Hijo de Dios. No puede quedar duda, porque cuando está muriendo se parte la tierra, se rompe el templo, el cielo se tapa de tinieblas. Acá hay algo, que está muriendo es Dios. Y yo quiero invitarte en esta mañana y llevarte a esa realidad. Dime, ¿tú eres consciente de quién es tu Cristo? ¿Eres consciente de quién es Jesús? Pastor, esa pregunta es muy superficial. ¿Cuántas cosas llevas puesta en tu vida por sobre Él? Y bueno, pero el mundo que estamos viviendo es un mundo difícil. Yo no tengo tiempo ahora para Él. Vuelvo a la pregunta, ¿tú eres consciente de quién es el Cristo en el que crees? ¿Hay algo que te enamore más? ¿Hay algo que te pueda más? ¿Hay algo que cautive más tu corazón que ese Dios hecho carne? Juan está llevando a la iglesia a que lo vean a Él, para que entiendan quién es Él realmente. Todo lo que esté en tu corazón por sobre su persona se constituye en un ídolo en tu vida. Yo quiero invitarte en esta mañana a que consideres quién es ese Jesús. Es el que Dios testificó que es su Hijo y que estuvo en el momento del bautismo, en el inicio de su ministerio terrenal, bajo un testimonio claro de que era el enviado de Dios para salvar al pueblo santo. Y estuvo en la cruz, en obediencia a su Padre, bajo el testimonio del Padre de alterar todo lo que el sistema tenía, aún de mover la tierra y de partirla, como un indicador celestial de que ese es el que salva. Dime, ¿eres tú de Jesús? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es ese el centro de tu vida?
¿Es ese Jesús en quien tú te deleitas? Es posible que la respuesta sea negativa. Bueno, pues bien, esta debe ser una mañana de arrepentimiento si así es. Sí, yo sé que ese es Jesús, pero la verdad, pastor, hay muchas cosas que me interesan más que Él. ¿Para qué lo voy a engañar? Y ese es el problema. Hay muchas más cosas que me interesan más que rendirme a Él. Hay muchas más cosas que me interesan más que su reino. Hay muchas más cosas que me interesan más que su agrado. Hay muchas más cosas que tienen cautivo mi corazón que Él. Bueno, cuando la respuesta es esta, solamente podemos entender algo. Tu vida no está siendo cristocéntrica. Y eso es un problema en el reino de Dios. En segundo lugar, el propósito del testimonio. Recuerde, si es tan amable, el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El punto es que los gnósticos descalificaban el cielo y el infierno. Hablaban de un contacto con alguna deidad, pero no tenían la claridad de una vida eterna en compañía de Dios, del Espíritu Santo y de su Hijo, Jesús. Juan está apuntalando justamente el verdadero propósito de este testimonio. Y el propósito del testimonio de Dios, que dio a través de el agua, la sangre y el Espíritu, es que los pecadores pudieran recibir vida eterna. Ese es el punto. Y los gnósticos hablaban de conocer a un Jesús, ser creado, pero evidenciaban con su vida no tener vida eterna. No había en ellos un testimonio verdaderamente de vida. Y lo que Dios hace es dar testimonio de su Hijo con un propósito, que tengan vida eterna. Entonces, ahí está el punto. La mejor manera de diferenciar es que ellos no creían en quién era Jesucristo verdaderamente, y por eso no tenían el propósito en ellos, no tenían vida eterna. Eso es lo que dice el pasaje. El tener vida eterna implica mucho más que simplemente vivir para siempre en la eternidad, cronológicamente de manera infinita. La esencia de la vida eterna es la participación del creyente en la vida bendita del Hijo de Dios. Tener vida eterna es tener la vida de Cristo, la vida que Él comunica a quien cree en Él. Es tener la vida de Cristo, esto es tener vida eterna. Y verdaderamente eso es lo que faltaba en ellos. Esto se da por medio de la unión con Él, como el Padre lo ha diseñado. Al unirnos a Cristo, tenemos vida eterna porque estamos en Cristo y disfrutamos de su vida. Por ende, somos hechos herederos de su herencia y por ende caminamos hacia su gloria. La asociación con Cristo es tener la vida de Cristo y terminar en la gloria de Cristo y terminar en la unidad de la trinadeidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los cuales seremos convidados en gloria para estar para siempre con Él. Pero esa vida eterna es hoy. Hoy tienes vida eterna si estás en Cristo. Esta vida está en su Hijo, dice Juan. Ese es el propósito del testimonio de Dios. El propósito del testimonio de Dios es que haya vida en el que cree en Jesús. Jesús definió esta vida en su oración sacerdotal al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, San Juan 17:3. Y se trata de la vida en la era venidera.
que los creyentes vamos a experimentar de manera plena, perfecta y perpetua en la gloria y en la santidad de la alegría celestial. Esta es la vida, y la vida que culmina en la gloria. Pero esta vida arranca en el momento en el que el Padre te regenera y te lleva a Jesucristo. La vida eterna prometida por Dios en el Antiguo Testamento también. Es la vida en la cual estaban los judíos inquiriendo en la época de Jesús, pero que viene únicamente para aquellos que creen el testimonio que Dios da de su Hijo y que ponen la fe en su Hijo como el Hijo de Dios hecho carne. Entonces el Evangelio se constituye en exclusivo y es el filtro que deja afuera a los que no creen en Jesús. Y es eso lo que está haciendo Juan. Juan pone el filtro del Evangelio y deja afuera a los que no creen en Jesús. Es decir, los deja en evidencia para que no confundan al pueblo de Dios. El propósito del testimonio de Dios es que la persona que cree en ese Jesús tenga vida eterna. Jesús declaró en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no lo hace por mí. Pedro agrega esta declaración y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y yo hago un alto en esta mañana y pregunto al auditorio, como me lo pregunto yo, ¿es este Jesús que reina en tu corazón el que te ha dado vida? ¿Tú puedes decir que tienes vida en Él? ¿Tú en esta mañana eres un ser espiritualmente vivo o religiosamente muerto? Este es el sentido. Hacia esto nos lleva el párrafo. Estar bajo el techo de una iglesia bíblica, estar bajo el impacto de un sermón bíblico no te constituye heredero del reino. Solamente la presencia de Cristo como Rey en tu vida es lo que justifica que tengas vida. La vida está en su Hijo, no está en una estructura religiosa, no está en una denominación evangélica, no está en un cumplimiento al pie de la letra de alguna estructura de religión. Dios nos está llevando de la mano y poniendo frente a nuestra propia realidad. ¿Qué dice Juan aquí? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esto es lo que tú debes buscar. ¿Tú tienes vida eterna? El que tiene vida eterna no teme a la muerte. El que tiene vida eterna está seguro de su porvenir. El que tiene vida eterna aborrece su antigua vida. El que tiene vida eterna recuerda sus antiguos pecados y le da vergüenza y asco. El que tiene vida eterna tiene el compromiso de caminar en santidad porque ama a su Señor. El que tiene vida eterna vive para Jesús, no vive para sí mismo. El que tiene vida eterna tiene como principal propósito expandir el reino, no edificar el orgullo personal. El que tiene vida eterna es porque tiene la vida de Jesús y está dentro de su reino. ¿Tienes vida eterna en Él? Este es el propósito del testimonio de Juan. Pero en tercer lugar y para terminar, la carta nos habla en este párrafo de una respuesta a su testimonio. Y si es tan amable, coteje el versículo 10 al 12. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida,
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, lo que las personas hacen con el testimonio que Dios da acerca de Cristo determina el destino eterno que van a tener. Cuando Dios da testimonio acerca de su Hijo, expone al hombre a una reacción. Evidentemente, los escogidos creerán, los que no lo son rechazarán, pero esto expone a la persona a una eternidad diferente. Y evidentemente lo que Juan está diciendo es la respuesta al testimonio de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es una frase verdaderamente profunda. No tiene vida el que no tiene a Cristo. Esa es la pregunta. Aquí tiene que estar el foco de este análisis personal, el cual Pablo le indica escribiendo a los Corintios: pruébense ustedes a sí mismos si verdaderamente Cristo está en ustedes, a no ser que estén reprobados. Y Juan está haciendo la diferencia. Solo hay dos respuestas posibles: creer en el testimonio o rechazarlo. Y es lo que aquí está diciendo. Hace a Dios mentiroso el que no cree en Jesús, porque Dios ha testificado de Jesús. Y esta es la gravedad. Cuando alguien hace a Dios mentiroso, sin duda, recibirá condenación. No ha creído en el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. La fe salvadora en Jesucristo resulta entonces en aferrarse para siempre a Él y tener vida eterna. Es no poner en duda quién es Jesús y lo que vino a hacer. Puesto que la fe verdadera persevera, aquellos que se alejan del Evangelio dejan ver que nunca fueron salvos en primer lugar. No existe en el Nuevo Testamento la realidad del apartado. La salvación es de Jehová, es una obra perfecta. La salvación se origina en el conocimiento que Dios tiene de los suyos en la eternidad. Continúa justamente en el hecho de que son predestinados para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Continúa por un llamado que es un llamado regenerador, de acuerdo a Romanos, el capítulo 8. Continúa por una justificación de esa persona que es llamada, a la cual se le aplica la justicia de la cruz y culmina en gloria. No hay en la línea de la salvación de eternidad a eternidad personas que nieguen la fe. El que niega la fe es porque nunca la tuvo. El que tiene cosas que le interesen más que Jesús es porque Jesús no es su redentor aún. No existen los que están 30 o 40 años apartados, viviendo en el pecado. Y no se debe orar por ellos como cristianos carnales. No existe tal cosa, es una mentira. La perseverancia es lo que Dios diseñó para los que tienen fe en el verdadero Jesús que salva. Estos nunca se irán, porque Dios los preserva hasta el fin. En esta mañana, quizás Dios te está llamando a que revises tu vida. El que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo. Aquí está el secreto. Creer en el Hijo de Dios es tener, ¿qué quiere decir Juan ahí? Tiene el testimonio en sí mismo. ¿Y cuál es el testimonio que él estaba dando? De su Hijo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan ahí? Indiscutiblemente, el que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo al Hijo de Dios. Esto es tremendo. Tiene en sí mismo al Hijo de Dios. Está dentro tuyo el Hijo de Dios. El testimonio lo tiene en sí mismo. Entonces es esto lo que la palabra dice. ¿Eres verdadero? Debes amar a Jesús. ¿Eres verdadero? Debes vivir como Jesús. ¿Eres verdadero? Debes vivir para Jesús. ¿Eres verdadero? Debes vivir para la gloria de Él. Tienes el testimonio en ti mismo.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esta es la realidad de muchos que en realidad no creen en ese Jesús, pero les resulta cómodo asociarse a una estructura religiosa. Entonces se identifican con los creyentes, cantan, salen, reparten folletos, tienen un buen ejemplar de la Biblia, gastan mucho dinero quizás en Biblias caras, pero falta lo más importante, falta a Jesús el Rey en su corazón. Y es por eso que abajo confirma Juan la idea. El que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y esta es la respuesta al testimonio de Dios. ¿Y cuál ha sido tu respuesta al testimonio de Jesús? ¿Jesús es tu Rey? ¿Lo tienes? ¿Has pedido perdón por tu pecado? ¿Verdaderamente has sido llevado a rendirte a Él como tu Señor y Salvador? Si en esta mañana en el auditorio hay alguien que aún no cree en el Jesús que el Padre testificó en su bautismo y en su muerte en la cruz, arrepiéntase de su pecado y venga a Él. Juan está predicando a Cristo para que entiendan que los falsos maestros no lo tienen a Él, porque no se ve en ellos a Cristo. Pero está predicando a Cristo para que los creyentes verdaderos vean que son diferentes a ellos, porque en ellos sí se ve a Cristo. En ellos se veía a Cristo en el amor a los hermanos, se veía a Cristo en el cambio de vida, se veía a Cristo en el hecho de aborrecer el pecado. Dejaron el libertinaje y todo lo que hacía evidente que ellos habían cambiado. Entonces, Juan termina diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo de Dios lleva el testimonio en sí mismo. Y cierro el mensaje haciendo esta pregunta. Si te pudiesen mostrar la filmación completa de tu existencia terrenal, en todas las áreas donde te mueves, minuto a minuto, hora a hora, día tras día, mes a mes, y se pudiese hacer un análisis, ¿se vería Cristo? Quien está viéndolo podría decir, este es verdadero. O simplemente se vería un religioso que se viste de Cristo el sábado o el domingo. Mi amado hermano, esta porción que ayuda a identificar la verdad de la mentira, la debemos aplicar y entender. Que si hay algo que una iglesia bíblica muestra, es a verdaderos creyentes que muestran al verdadero Cristo para proveer la información necesaria para que otros tengan vida, para que crean en Jesús. Y ese es el desafío, que se pueda ver a Cristo verdaderamente en tu vida, cada momento, cada instante. Y si hay situaciones en donde hemos fallado y hemos pecado y hemos deformado la imagen de Jesús, no hemos mostrado a Jesús, pida perdón en esta mañana, vaya quebrantado al Señor, vaya a Él y dígale: Señor, ayúdame a modelar mi carácter, ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de actuar, ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de contestar, mi manera de dirigirme, mi manera de conducirme. Señor, yo quiero mostrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él está en mí, porque tengo vida. Entonces, solo para terminar, hemos visto en esta mañana los detalles del testimonio. El verdadero Hijo de Dios fue testificado por el Padre
en su bautismo, en su muerte. Hemos visto el propósito de ese testimonio, el propósito del testimonio de Dios. En el versículo 11, Dios mostró a su Hijo para que el que cree en Él tenga la vida, porque esa vida está en su Hijo. Y hemos visto los detalles del testimonio, es la reacción. El que lo tiene verdaderamente muestra la vida, una vida distinta. El que no tiene una vida distinta es que no lo tiene y no se debe engañar a sí mismo. El que no tiene vida es porque vive de una manera igual que la que viven los que no tienen a Jesús. Y el llamado es al compromiso de vivir mostrando a Cristo en nuestra vida para la gloria del Padre. Te adoramos a ti en esta mañana, Padre, por tu palabra, glorificamos tu nombre y quisiéramos clamarte, Señor, que si hay en este lugar personas religiosas que se conforman con una práctica fría, pero que tienen una distancia eterna del Jesús que salva, te rogamos, Señor, que haya arrepentimiento de pecados, que tú concedas la gracia del arrepentimiento y el perdón a pecadores que se arrepienten en esta mañana. Que si hay creyentes que están llevando una vida descomprometida, que tú, Señor, por el poder del Espíritu Santo, le muestres al verdadero Cristo y que puedan vivir para la gloria de su nombre, mostrándolo en toda su existencia. Pero también te clamamos, Señor, que si en esta mañana hay personas que aún no han confesado sus pecados, no han creído en Jesús, no se han arrepentido, que por el Espíritu Santo tú, Señor, los toques y que tú les proveas arrepentimiento y fe para vida eterna, para que glorifiquen tu nombre en esta mañana. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén.